Hola, buenos días. Dios bendice sus vidas. Ya estamos aquí conectados. Vamos a comenzar con esta lectura. Vamos a dar inicio a nuestra lectura de este día. Hoy nos corresponde leer el libro de Efesios. Hemos concluido, ¿verdad?, hasta el día de ayer con la segunda carta de Samuel, con el segundo libro de Samuel, del Antiguo Testamento. Entonces, hoy nos trasladaremos directamente hasta el Nuevo Testamento y nos situaremos en el libro de Efesios. Recordemos que habíamos terminado de leer Gálatas, una carta que había sido dirigida a Gálata, pero en particular tenía algo muy diferente, que Galacia no solamente tenía una iglesia, tenía varias iglesias. Entonces, el propósito de Dios, por medio del apóstol Pablo, estaba extendiendo el mensaje de una manera diferente y ahora mucho más eficaz. Hoy nos corresponde leer el libro de Efesios y en este libro vamos a ver cómo el autor, que también es Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Bueno, el autor es el Espíritu Santo, el escritor es Pablo, ¿ok? Este libro contiene 6 capítulos, en total son 155 versículos. Creo que es una gama de información muy completa y nos va a hablar acerca de todo lo que era vivir en Cristo, la autoridad y la identidad que una persona tiene en Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué valor tenemos en Cristo Jesús? Porque tal parece que conocemos la Escritura, pero no conocemos el valor que hay en nosotros por medio de Cristo o por medio de Jesús, que es la misma persona. Ahora nos vamos a adentrar en este capítulo y quiero que entiendas que el autor de esta epístola, como te había dicho, es Pablo. Supuestamente sería escrita en Roma durante su primer encarcelamiento. Pablo fue encarcelado y durante el tiempo que él estuvo encarcelado, él escribió esta carta de Efesios. En la carta de Efesios nosotros vamos a poder ver cómo, aún en medio de la adversidad, aún en medio del problema, Pablo habla a la iglesia y le dice: levántate, en ti hay una persona que puede vencer, porque Cristo venció. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta del propósito del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, nos damos cuenta que, en efecto, hay un propósito en esta carta. Y el propósito es, naturalmente, edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, levantar a los cristianos. Amén. Y vamos a empezar a leer, hoy solamente vamos a leer 3 capítulos. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora, nos vamos a dar cuenta que los temas que van a tratar durante todos estos 6 capítulos, en primera va a ser la salutación, o sea, los saludos, la bienvenida que da el apóstol Pablo en la carta. 2, la iglesia y que en el propósito de Dios. ¿Cuál es la iglesia en el propósito de Dios? La iglesia en el poder de Dios, la iglesia como casa de Dios, amén. La iglesia como revelación de Dios, la iglesia y la plenitud de Dios, amén. La iglesia y los estándares de Dios, y también la iglesia y la armadura de Dios. Y por último, el capítulo 6 cierra con una conclusión. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos diriges, Espíritu Santo, porque tú nos das fuerzas para hacer esto, para estar ahí, en ese lugar donde tú anhelas, para entender, para abrir nuestro corazón, para estar prestos a escuchar tu voz cada mañana. En el nombre de Jesús, te invitamos, Espíritu Santo, ven a este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Efesios. Capítulo 1. Queridos hermanos y hermanas de Éfeso, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, porque Dios así lo quiso. Les pido a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo que los ame mucho y que les den de su paz. Demos gracias a Dios y al Padre nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales como que Cristo contrajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio del Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para que adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio.
Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio salvación por medio de su amado Hijo, por la muerte de Cristo en la cruz. Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para los que alabamos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo, que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa, cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso, alabamos la grandeza de Dios. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y que aman todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo que ustedes, cuando estoy orando, y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación a la que han dado, que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Es el mismo poder. Dios resucitó y le dio un gran lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en el mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es, para la iglesia, lo que es la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. En el capítulo 1 del libro de Efesios nosotros podemos ver primero el del 1 al versículo 8, saludos y una relación de las bendiciones, salvadoras y preparadas por la eterna elección de Dios y adquiridas por la sangre de Cristo. Cristo adquirió para nosotros eterna salvación y bendición. Amén. Ahora, del 9 al versículo 14, tú vas a poder ver que fueron transmitidas en el llamamiento eficaz, y esto se aplica a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes. Antes solamente había aplicado únicamente para los judíos, pero ahora con Cristo no solamente es para los judíos, también es para los gentiles. Los gentiles somos aquellos que no tenemos una sangre judía. Somos aquellos que recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Ahora, del 15 al 23, vimos el apóstol le agradece a Dios la fe y el amor de ellos y ora continuidad de su conocimiento y esperanza con respecto a la herencia celestial y a la poderosa obra de Dios en ellos. Vemos que el apóstol Pablo, aún en medio de la cárcel, está intercediendo, ¿verdad?, por todos ellos. Está orando por todos ellos y le está pidiendo a Dios, ¿verdad?, por todos ellos. Y hay esperanza de por medio con respecto a la herencia celestial. El apóstol Pablo sabe que en su corazón hay esperanza para todos aquellos que están perdidos. Por eso la carta de Efesios es una carta poderosa que trae autoridad, que trae poder, que trae reino, que trae dominio, ¿verdad? Y esto nos los hace ver a través de esta carta y del contexto y el contenido que conlleva este documento. Es una herencia poderosa para ti y para mí. Capítulo 2 del libro de Efesios. Aún antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal, ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían a los poderosos espíritus en el aire, que gobiernan sobre los malos espíritus y dominan a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así, y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y también de nuestra mente. Con justa razón, merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros
es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio la vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo, junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso de sí. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Los judíos nos llaman a ustedes, los no circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo a su pueblo. Vivan en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los no judíos, y los dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a todos esos mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de la muerte de Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que vivirá en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos. Tanto ustedes como los no judíos estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos el derecho. Ahora son familia de Dios. Amén. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que lleguen a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Cristo, ustedes también formaban parte de este edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. En el contexto, ¿verdad?, de este capítulo número 2 del libro de Efesios, ¿verdad?, podemos ver que del versículo 1 al versículo 10 nos muestra las riquezas de la gracia gratuita de Dios para con los hombres. Son señaladas por su deplorable estado natural y el dichoso cambio de la gracia divina que estaba sido efectuada en ellos. ¿A qué me refiero? Había una gracia gratuita, había un regalo de parte de Dios para todos los gentiles, ¿verdad? Y para los judíos, ¿para qué? Para ser un solo pueblo, para ser una sola familia. Ahora recordemos esto, nada más para poner en contexto un poquito. En el Antiguo Testamento podemos ver que solamente los judíos, el pueblo de Israel, tenía acceso a Dios, ¿sí o no? Solamente el pueblo de Israel tenía acceso a Dios. Y si no eran israelitas o no pertenecían a una de las 12 tribus, ¿verdad?, entonces no había comunión con Dios. Y los demás eran paganos, ¿ok? Ahora, con la venida de Jesucristo, ¿verdad?, Cristo viene a cumplir con toda la ley de todos estos judíos. Cristo viene a cumplir con la ley al 100%, y ahora Cristo se viene a colocar como lugar número 1 en nuestras vidas. Y por su sangre, por su sacrificio, por el sacrificio que Él hizo al cargar nuestros pecados, ¿verdad?, nos libró del yugo de esclavitud que en el antes nosotros estábamos sujetos. Ahora, por medio de Cristo y el regalo de Jesús en la cruz, nosotros tenemos vida y salvación eterna. Amén. Entonces, esto es lo que les está diciendo el capítulo 2 del versículo del 1 al 10. Ahora,
del 11 al 13, los efesios son llamados a reflexionar en su estado de paganismo. Les está diciendo, recuérdense cómo vivían antes de que estuvieran en Dios. Recuérdense cómo ustedes eran cuando no estaban con Dios. Cómo ustedes adoraban otros dioses, cómo ustedes adoraban otras imágenes. Ustedes adoraban figuras hechas de hombres. Nosotros estamos, y la carta dice así, nosotros estamos adorando a un Dios vivo. Alguien que resucitó de entre la muerte. Cristo resucitó de entre la muerte. Dios lo levantó. La muerte, Satanás, el diablo, no halló pecado en él, no halló mancha en él. Era el cordero sin mancha. Por eso dice la palabra que Dios lo pudo levantar y sacar de ese lugar. Y del 14 al versículo 22 vemos los privilegios y las bendiciones del Evangelio. Hay bendición en la palabra de Dios. Y dice la palabra en el libro de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder para salvación de Dios. Imagínate, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, hay un poder. Cuando nosotros estamos confesando la palabra de Dios, hay un poder. Y esto sale en el momento que nosotros creemos. Es necesario creer. Es necesario creer en esto que estamos leyendo para que el poder de Dios pueda operar. Amén. Esperemos que estemos entendiendo. Si tienen alguna duda, por favor no duden en escribirme. Me daría mucho gusto poder resolver dudas y inquietudes también. ¿Sale? Capítulo 3 del libro de Efesios. Hoy amanecí un poquito mormado de mi nariz y de la garganta, pero aquí estoy. Amén. Yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que, gracias a su gran amor, había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto, de lo cual ya les había escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles, a sus apóstoles y profetas. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel, y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tenían que hacer es aceptar esa buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie puede encontrar. Nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder, y a pesar de que no las merezco, pues soy la persona más significante en el pueblo de Dios. También me encargó de dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que se ha hecho realidad por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Cristo, porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Les ruego, entonces, que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Por todo esto, me arrodillo a orar delante de Dios, el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. El capítulo 3 del libro de los Efesios, vemos cómo el apóstol Pablo, del versículo 1 al versículo 7, el apóstol declara su oficio y sus casualidades y su llamamiento a este
Vemos cómo aún en medio de la prisión, aún en medio de estar él en un lugar de esclavitud, él tiene ese espíritu, ¿verdad?, de anunciar la buena noticia. Esto no le impide al apóstol sacar esta carta, ¿verdad?, dirigida a Efeso. ¿Para qué? Para anunciar salvación a su pueblo. A veces nosotros nos dejamos intimidar por cuestiones y problemas, ¿verdad?, tan pequeños. Y cuando vemos al apóstol Pablo en esta condición, como preso, como encarcelado, ¿verdad?, y que ahora, aún en medio de esa situación como encarcelado, como preso, él sigue escribiendo a la iglesia, sigue predicando desde el interior de la cueva, sigue predicando ahí al interior de la celda. ¿Y cómo? Por medio de cartas, y las extendía por fuera. En esta ocasión estaba siendo dirigida ¿a dónde? A la iglesia de Éfeso, ahí en Roma. Ahora, del 8 al 12, además, los nobles propósitos a que responde. Del 13 al 19, vemos cómo orar por los efesios. Vemos que hay un espíritu de intercesión por los efesios. Y del 20 al 21, agrega una acción de gracias. Cuando nosotros tenemos un espíritu de gratitud delante de Dios, Dios abre puertas. Dios abre puertas de manera increíble. Todos tenemos compromisos. Todos tenemos asuntos pendientes que arreglar. Todos tenemos desafíos cada día. Pero cuando el espíritu de gratitud y de paz recaen sobre ti y aprendes a confiar en Dios, Dios también responde. Porque tenemos un Dios que responde, no solamente un Dios que te deja en visto, un Dios que solamente te deja ahí. También Dios responde. Y cuando nosotros tenemos un espíritu de gratitud es dar gracias en todo, aunque las cosas no estén del todo bien. A veces es difícil, pero para eso necesitas un tiempo como este, un tiempo a solas, un tiempo donde ni los carros, ni los teléfonos, nada te distraiga del amor de Dios, y solamente tengas aquí en tu corazón ese espíritu abierto, ese corazón abierto para escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. A veces durante el día estamos saturados de tanto movimiento, de tanto ruido, de tantos compromisos. Estamos bajo las manecillas del reloj y no tenemos tiempo para Dios. Aunque escuchamos alabanzas, aunque escuchamos prédicas, no estamos ahí. Por eso, Dios bendice tu vida en este día. Gracias por tomarte este tiempo, por permanecer. Laura García, Dios bendice tu vida. Veo también que aquí está Herminia Velarde. Gracias por conectarte cada mañana. Hermana Leonor. Gracias, pastora. Buenos días. Diana, gracias por conectarse cada mañana. Gracias por permanecer, por estar en este lugar, por buscar su rostro, por llamar a su nombre. Recordemos que nuestro Padre es glorioso y es poderoso. Por eso nosotros podemos decirle, Abba Padre, querido papá, querido papito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú, Señor, por tu gracia, por tu amor, has regalado, Señor, nuestras vidas bendiciones. Has traído, Señor, a nuestras vidas, Padre, gracia gratuita, Señor. Tan solo por amarte, por creerte, por buscar tu rostro, Dios. Yo te pido que bendigas la vida, Señor, de Laura García, Señor. Que bendigas la vida de Herminia, de la hermana Leonor. La vida, Señor, de nuestra hermana Diana, Señor. Bendice sus vidas, Padre, de la pastora. Sabemos, Señor, que el enemigo, Padre, anda acechando todo el tiempo. Anda buscando, Señor, cómo devorar, cómo hacer daño. Pero yo las bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendigo a todos aquellos que más tarde, Señor, se conectarán a esta enseñanza. Que el Espíritu de Dios caiga sobre de ellos y los llene y los corone de favor. Gracias, Padre, por darnos este espacio, este tiempo. Hemos estado avanzando, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor. El tiempo se acorta y cada día, Señor, que avanzamos también a la meta. Los tiempos se acortan. Escrito está que tu venida está pronto. Queremos estar listos para que cuando ese día llegue, Señor, nuestros ojos vean la venida del Rey, tu venida.
Te damos toda la gloria, Padre, y toda la alabanza, Señor. Y gracias por mantenernos con fuerza, con salud, con esperanza, con fe, sabiendo que en ti hay respuesta, una respuesta celestial. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en la lectura de la Biblia en esta mañana. Mi nombre es Isaac Valdés, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca y esto es Biblia con café. Ahora, les pido que nos ayuden a compartir este video a través de su página de Facebook. Es muy sencillo, no tiene ningún costo y va a ser de mucha bendición porque así muchas personas sabrán lo que está sucediendo todos los días a las 7 a.m. Y por otro lado, en la descripción de este video voy a colocar el número de cuenta de Banamex, donde nosotros estamos recibiendo las ofrendas, y si en tu corazón está a ser de bendición para este ministerio, lo podríamos recibir a través de ese canal. Dios bendice sus vidas y nos vemos el día de mañana a las 7 a.m. en Biblia con café. Gracias.